El Mencho no necesitaba abrir la puerta de tu casa para llevarse a tu hijo. No necesitaba una camioneta. No necesitaba un arma. Le bastaba con un videojuego. 250.000 niños en riesgo de reclutamiento, desde los 6 años. Contactados por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, a través de un juego de celular llamado Free Fire. Un juego de disparos que se descarga gratis, que tiene 80 millones de usuarios en el mundo, o que tu hijo probablemente tiene instalado ahora mismo, en el celular que tú le compraste, a las 2 de la mañana mientras tú dormías, con la puerta del juego abierta de par en par. Nemesio Oseguera Cervantes, 15 millones de dólares de recompensa. El narcotraficante más buscado del continente, muerto el 22 de febrero de 2026. Pero su máquina de reclutar niños sigue encendida esta noche. Hoy vas a conocer el sistema que diseñó para meterse en la habitación de tus hijos sin que nadie lo viera entrar. Y vas a descubrir 4 cosas que ningún padre debería ignorar. Primera, el método exacto que usan para elegir a qué niño contactar y a qué hora del día lo hacen. Segunda, el código secreto que usan dentro de Free Fire para que ningún algoritmo los detecte. Tercera, lo que le pasó a 3 niños de 11 a 14 años en Oaxaca que aceptaron una invitación de un desconocido dentro de Free Fire. Y cuarta, una nota escrita con lápiz por un niño de 12 años que le pedía perdón a su mamá antes de irse con los sicarios. Si llegas hasta esa nota, no la vas a olvidar en tu vida. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la que más duele. El Mencho tenía un problema que ningún capo había resuelto antes que él. Y o necesitaba carne fresca cada mes. Jóvenes, adolescentes, niños, reemplazos constantes para una guerra que se comía soldados como una trituradora. Su ejército de miles de sicarios no se llenaba solo, y los muertos no se reemplazan con dinero. Se reemplazan con gente nueva, gente que no sabe a lo que va. Las ofertas de empleo por Internet funcionaron un tiempo. Publicaban vacantes falsas, buen sueldo. Jóvenes sin oportunidades mordían el anzuelo. Pero ese método se quemó, pues las familias empezaron a denunciar. Los colectivos de madres buscadoras hacían ruido. Las autoridades cerraban cuentas. Y el cártel necesitaba otra forma de llenar sus filas. Una forma más invisible, más silenciosa, que ningún padre pudiera detectar. Encontraron la solución en un lugar que a ti te parece seguro. El cuarto de tus hijos, la sala de tu casa, la pantalla donde juegan después de hacer la tarea, la puerta del juego abierta de par en par. Recuerda esa frase. O los videojuegos multijugador tienen algo que las redes sociales no tienen. Comunicación en tiempo real con desconocidos. Un niño de 11 años puede estar hablando con alguien que dice tener 13, pero que en realidad tiene 35. Y nadie se entera, porque la conversación pasa dentro del juego. No queda en el historial del teléfono. No aparece en las notificaciones. No hay manera de que un padre lo vea a menos que esté sentado al lado mirando la pantalla. The Free Fire no es el único juego que usan para reclutar. El informe de Gobernación menciona también Fortnite, Call of Duty y otros. Pero Free Fire es el que más casos documentados tiene, el que aparece una y otra vez en las carpetas de investigación, el que se descarga gratis en cualquier celular barato, el que juegan millones de niños en México sin que sus padres sepan qué es. A lo mejor tú también has hecho eso alguna vez, darle el celular a tu hijo para que se quede quieto un rato.
sin saber quién está del otro lado. La Secretaría de Gobernación documentó el método completo en un informe que casi nadie leyó. Un informe con un título tan largo que nadie lo busca. Pero lo que dice adentro debería estar en la puerta de cada escuela de México. Y nombra directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación como una de las organizaciones que reclutan menores a través de videojuegos. El Cártel del Mencho, con nombre y apellido. ¿Qué dice? Que los reclutadores no contactan a cualquier niño. Primero observan, buscan a los que muestran interés por las armas dentro del juego, a los que juegan solos a las 2 de la mañana, a los que presumen que no tienen padre, a los que cuentan que les va mal en la escuela, a los que dicen que no tienen dinero. Arman un perfil, estudian al niño como si fuera un blanco militar. Y cuando tienen toda la información, disparan. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que necesitas saber. El método exacto que el Mencho perfeccionó. Los operadores del CJNG creaban perfiles falsos en ciudades mexicanas dentro de los videojuegos. Enviaban invitaciones masivas a todos los jugadores conectados dentro de cierto radio de distancia. Docenas de invitaciones. Cientos. La mayoría las ignoran. Pero unos cuantos aceptan. Y con unos cuantos basta. Una vez que el niño acepta, empieza la fase de confianza. El reclutador se hace pasar por otro joven. Juegan juntos, hablan, se hacen amigos. Pasan días, a veces semanas. El reclutador le pregunta por su vida, por su familia, por su escuela. Analiza todo, y cuando siente que el niño ya confía, le hace la oferta. Dinero fácil. 8,000 pesos quincenales, 15,000 a la semana. Solo tienes que vigilar una calle. Solo tienes que llevar un paquete. Solo tienes que venir a conocer al equipo. Y el niño dice que sí, porque tiene 12 años, porque quiere comprar lo que sus amigos tienen, porque nadie le dijo que esto podía pasar, porque a esa edad el peligro no existe, solo existe la aventura. Hay un detalle que te va a helar la sangre. Las autoridades detectaron que los mensajes se envían de madrugada, entre las 12 y las 4 de la mañana, la hora en que tú ya estás dormida, la hora en que confías en que tu hijo está en su cuarto, la hora en que la puerta de tu casa está cerrada, pero la puerta del juego sigue abierta de par en par. Quizá tú también has escuchado a tu hijo hablar de madrugada con alguien que no conoces y pensaste que era un compañero de escuela. Recuerda la nota escrita con lápiz que te prometí. Todavía no hemos llegado, y lo que viene ahora es lo que permitió que esa nota existiera. Y aquí viene la segunda revelación, el código que usan para que nadie los detecte. Los algoritmos de Free Fire detectan palabras como narco, cártel, sicario. Las bloquean, las reportan. Los reclutadores lo saben. Por eso inventaron un lenguaje propio. Escriben sicario con un 0 en lugar de la O. Escriben cártel con números en lugar de letras. Usan emojis como código. El gallo representa al Mencho. La pizza representa al Cártel de Sinaloa. Una investigación del Colegio de México analizó 100 cuentas de TikTok vinculadas al crimen organizado y encontró un lenguaje digital completo. Hashtags, emojis, corridos tumbados como banda sonora de reclutamiento. Un idioma invisible para los adultos, pero perfectamente legible para cualquier adolescente que pase más de 2 horas al día en una pantalla. Y lo que descubrieron después revuelve el estómago. En los comentarios de esos videos, jóvenes
Escribían voluntariamente pidiendo ser reclutados. Mensajes como «a mí me interesa» o «yo quiero jale». No los estaban forzando, los estaban seduciendo. Y el algoritmo los empujaba hacia más contenido igual. Porque así funciona la tecnología. Si miras un video de narcos, te muestra otro, y otro, y otro, hasta que vives dentro de una burbuja donde la violencia es normal y el dinero fácil es la única salida. Eso es lo que el Mencho entendió antes que nadie, aunque no necesitaba ir a buscar a los niños, solo necesitaba que el algoritmo se los trajera, la puerta del juego abierta de par en par, y del otro lado, la máquina del Mencho esperando. Prepárate, porque ahora sí, la tercera revelación. Y esta es la que debería hacerte levantarte de la silla. Oaxaca. Octubre de 2021. 3 niños, de 11 a 14 años, alumnos de primaria y secundaria en Tlacolula de Matamoros, un pueblo tranquilo donde las familias se conocen y los niños juegan en la calle. Un día desaparecieron. Sus padres los buscaron por todo el pueblo. Nada. Preguntaron en la escuela. Nada. Revisaron sus cuartos y encontraron algo que les detuvo el corazón. Los 3 jugaban un juego de celular llamado Free Fire. Es un juego de disparos donde los jugadores se eliminan entre sí para sobrevivir. Se descarga gratis. Lo juegan millones de niños en México. Y dentro de ese juego, a alguien que se hacía llamar Rafael los había contactado. Rafael decía tener 13 años. Hablaba como adolescente, jugaba con ellos. Se hizo su amigo. Pasaron semanas. Un día les hizo la oferta. Trabajo en Monterrey como halcones. ¿Qué es un halcón? Un vigía. Alguien que se sienta en una esquina y avisa por radio si ve pasar a la policía. 8,000 pesos quincenales. Para un niño de 11 años en un pueblo de Oaxaca, eso es una fortuna. El primer niño aceptó y les contó a 2 amigos de la escuela. Les dijo que había jale en Monterrey. Rafael los aceptó a los 3. Los conectó con una mujer. Les fabricaron identidades falsas y CURP falsos. Los citaron en la estación de autobuses A, D, O de Oaxaca. Les dieron dinero para sus gastos, credenciales con nombres inventados, a niños que todavía iban a la primaria. Rafael no era un niño de 13 años, era un reclutador del crimen organizado, y la mujer que los recogió no era una empleadora, era una tratante de personas. No llegaron a Monterrey. La Fiscalía de Oaxaca los rescató en Santa Lucía del Camino antes de que pudieran sacarlos del estado. La mujer fue detenida y vinculada a proceso por trata de personas en modalidad de explotación laboral. Se abrió carpeta de investigación. El subsecretario de Seguridad Pública confirmó el caso en conferencia de prensa nacional. 11 años. Un niño de 11 años fue captado por el crimen organizado a través de un juego de celular, mientras sus papás dormían, mientras la escuela seguía abierta, mientras nadie se daba cuenta. ¿Y sabes qué es lo que más duele de este caso? Que Rafael les mandaba mensajes de madrugada, cuando los padres dormían, cuando la puerta del juego estaba abierta de par en par. Y no fue un caso aislado. En el mismo estado de Oaxaca, los casos se repitieron año tras año. En 2024, un adolescente de 14 años de Santa Inés del Monte conoció en Free Fire a alguien que se hacía llamar Josué. Jugaron juntos durante semanas. Josué le depositó dinero. Le mandó para los boletos de autobús. Primero de su pueblo a la capital de Oaxaca. Después de Oaxaca a Veracruz. Y de Veracruz a Mazatlán, Sinaloa.
3 autobuses, un recorrido de más de 1000 kilómetros, un niño solo, con dinero que le mandó un desconocido. O la Fiscalía de Oaxaca confirmó que detrás del reclutamiento estaba el cártel de Sinaloa. Lo localizaron por el GPS de su celular justo antes de que el autobús llegara a Mazatlán, justo antes de que lo recibieran los sicarios. Piensa en eso un momento. Los rescataron porque el juego tiene GPS. El mismo juego que los puso en peligro fue el que permitió encontrarlos. Pero solo funcionó porque alguien denunció a tiempo. Los que no tienen quien denuncie no aparecen en ninguna estadística. No aparecen en ningún lado. 3 casos, 3 años distintos, el mismo estado, el mismo juego, el mismo método. Y cada vez que rescatan a uno, hay 10 que nadie busca. Y ahora sí, la cuarta y última revelación, la nota escrita con lápiz, la que te prometí al principio. Tlaxiaco, Oaxaca, zona mixteca. Febrero de 2022. Un niño de 12 años. Se llama Ángel. Ángel vivía con su familia en un pueblo donde todavía se habla mixteco. Iba a la escuela, jugaba en la calle, y cuando llegaba a su casa, jugaba Free Fire en el celular, como millones de niños en México, como probablemente tu hijo o tu nieto. Un domingo, Ángel salió de su casa sin decir a dónde iba. No se despidió de nadie, no avisó. Solo dejó algo sobre la mesa, una nota, escrita a mano, con lápiz, con la letra torcida de un niño de 12 años que todavía no aprende a escribir derecho. La nota decía: «Perdón, mamá, por ser un mal hijo. Lo siento mucho, pero nunca entregué ni una tarea. Que te quiero mucha, mamita. A Dios siempre los querré». Lee eso otra vez. Un niño de 12 años le pedía perdón a su mamá por ser un mal hijo. Se culpaba por no entregar las tareas. Se despedía para siempre. Y se iba a encontrar con alguien que había conocido dentro de un juego de celular. Alguien que le prometió algo mejor que su vida. Alguien que no existía. El reclutador lo había trabajado durante semanas. Le ganó la confianza, le depositó dinero, le dio instrucciones. Y Ángel, con 12 años, con una nota de despedida y un celular en el bolsillo, salió de su pueblo rumbo a un lugar que ni siquiera podía ubicar en un mapa. Sus padres encontraron la nota y llamaron al 911. La Policía Municipal de Tlaxiaco activó los protocolos de búsqueda. La familia publicó fichas en redes sociales pidiendo ayuda. Y gracias a la coordinación entre la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública, lo interceptaron antes de que saliera del estado. Ángel tuvo suerte, o lo encontraron a tiempo. Pero imagina por un segundo que no lo hubieran encontrado. Imagina que esa nota fuera lo último que su mamá tuviera de él. Perdón, mamá, por ser un mal hijo, escrito con lápiz, por un niño de 12 años que se creía malo por no entregar las tareas, que no sabía que los malos eran los que estaban del otro lado de la pantalla, los que entraron por la puerta del juego mientras ella dormía. Si tú eres madre, abuela, tía, si tienes un niño cerca, lee esa nota otra vez en tu cabeza. Y pregúntate si tu hijo podría escribir algo así mañana. Pregúntate si sabrías qué juegos tiene en el celular. Pregúntate si sabes con quién habla a las 2 de la mañana. Y lo más aterrador no es la historia de Ángel. Es que Ángel no fue reclutado por el CJNG. Fue reclutado por otra célula. El sistema que diseñó Nemesio Oseguera se copió. Se extendió. Todos los cárteles de México usan ahora videojuegos para reclutar menores. Sinaloa, Golfo, Noreste, hoy Jalisco. Es un modelo industrial.
Y no necesitó al Mencho para sobrevivir, porque ya lo aprendieron todos. ¿Y sabes en cuántos estados está pasando esto? 18. No en la frontera nada más. En Jalisco, en Ciudad de México, en Guanajuato, en Michoacán, en Nuevo León, en el Estado de México. Si vives en alguno de esos estados, tu hijo está en zona de reclutamiento activo. Si no vives ahí, no te confíes, porque más de 50 grupos criminales están compitiendo entre sí por llenar sus filas. Y todos aprendieron que la forma más barata de conseguir soldados nuevos es a través de Free Fire, un juego que se descarga gratis, que cualquier niño tiene en el celular. Las edades van de los 6 a los 17 años. 6 años. Piensa en eso. Un niño que apenas sabe leer, que todavía le pide a su mamá que lo acompañe al baño, que no sabe lo que es un cártel, que solo sabe que alguien dentro del juego le habla bonito y le dice que es su amigo. Ese niño ya está en el radar. Y a lo mejor se parece a alguien que tú conoces. ¿Y cuántos son? Nadie lo sabe con exactitud, porque nadie los está contando. La Secretaría de Gobernación creó un Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento. Un nombre bonito para una oficina vacía. No ha publicado un solo informe, ni una sola cifra. La única organización que se atrevió a dar un número es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y lo que dijeron te debería quitar el sueño. Entre 145.000 y 250.000 menores en riesgo. 250.000 de niños. Ahora mismo. Mientras escuchas esto, tal vez tú también has sentido esa impotencia. Saber que hay un peligro y que nadie hace nada. Que el gobierno pone nombres bonitos a oficinas vacías. Que mientras ellos crean observatorios, el cártel ya contactó a otro niño esta madrugada. Que mientras tú escuchas esto, en algún lugar de México, un niño está leyendo un mensaje de un desconocido que le dice: «Esto vas a ganar, ¿vas o no?». Nemesio Oseguera murió el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Lo capturaron en una cabaña en la sierra. No sobrevivió al traslado a la Ciudad de México. Su cuerpo fue entregado a su familia una semana después. Pero su máquina de reclutar niños no murió con él. Después de su muerte, las autoridades confirmaron que el reclutamiento no se detuvo. Las ofertas falsas siguen activas. Los perfiles falsos dentro de los videojuegos siguen operando. Los mensajes de madrugada siguen llegando a los celulares de tus hijos. El sistema ya no necesita dueño. Se automatizó, se copió, se volvió industria. El Mencho está muerto. Pero esta noche, en algún servidor de un juego de celular, un perfil falso con el nombre de un niño de 13 años le está escribiendo a tu hijo. Y la única defensa que tiene tu hijo es que tú sepas que esto existe. Si algún día tu hijo te dice que un amigo del juego le ofreció dinero, si se queda despierto hasta la madrugada hablando con gente que no conoces, si de pronto menciona palabras que no usaba antes, si empieza a hablar de jale o de las 4 letras, si quiere viajar a un lugar que no tiene sentido, si le llegan fotos de billetes al celular, si ves un cambio que no puedes explicar, de si un día encuentras una nota escrita con lápiz donde tu hijo se despide de ti, no es la adolescencia, es la máquina del Mencho tocando la puerta de tu casa, la puerta del juego abierta de par en par. Esta noche, cuando llegues a tu casa, haz una cosa, solo una. Agarra el celular de tu hijo, ábrelo, mira qué juegos tiene, mira con quién habla, mira si hay mensajes de gente que no conoces, mira si hay depósitos que no puedes explicar.
Mira si hay algo que no debería estar ahí. Y si encuentras algo que te asusta, no lo ignores. No esperes a que deje una nota sobre la mesa. Nadie sale limpio de aquí, a menos que alguien encienda la luz antes de que se apague para siempre. Si esta historia necesita ser escuchada por más familias, únete al canal, porque cada suscripción es una madre más que sabe, y cada madre que sabe es un niño menos en la lista. Si quieres saber cómo el Mencho logró operar durante más de una década sin que nadie lo tocara, con la relación entre el Mencho y las autoridades, ya está en el canal. Ahí vas a entender por qué este sistema funcionó tanto tiempo. Nos vemos ahí.